tenemos un informe para cerrar este día lunes hablando específicamente del turismo y la importancia de los patrimonios culturales. Porque hoy en día el desplazamiento turístico por motivos culturales no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos tiempos la demanda de esa actividad se ha empezado a expander a amplias capas de la sociedad mundial. Es un fenómeno de repercusión global que, lejos de la antigüedad exclusiva por parte de las élites, siendo esta también claramente la razón por la cual se debe potenciar la actividad turística. Hay que decir primero y en principal que siendo que el turismo cultural ha pasado de un mercado de nichos a un mercado de masas en los últimos años, causando una rápida evolución del uso social y también del concepto de patrimonio. Así los bienes culturales se han empezado a redefinir y más allá de sus significados de identidad propia, ha empezado también a valorarse como recursos y factores del desarrollo de cada uno de estos territorios. Hay que destacar también que el patrimonio se ha convertido en un bien de consumo dentro del mercado y a la vez ha empezado a ser propicio para su acercamiento a las amplias capas de la población. En cualquier iniciativa turística que tome en cuenta los bienes culturales debe primar primero y en principal su uso por amplias capas de la sociedad a la que estos bienes claramente pertenecen, sin distinguir los niveles económicos ni mucho menos los niveles culturales. Desde que el turismo es una potente industria mundial, los organismos internacionales se han preocupado por conciliar esta actividad con el patrimonio. Se hace una especial relevancia en el trabajo específicamente de la Organización de las Naciones Unidas y también de la Organización Mundial del Turismo, que ya marcaron nuevas orientaciones en este material. Hay que destacar, por último, también que la interacción entre patrimonio, cultura y turismo no se vislumbra como un camino fácil de acceso, sino como una cuestión para poder reflexionar ante los efectos positivos y negativos que se genera en esta interrelación. Pero si hablamos de patrimonio, también el significado es mucho más amplio. Tenemos que hablar de lo que es un poco de historia, porque bajo el lema Nuestro Patrimonio, donde el pasado se encuentra con el futuro, la Unión Europea celebró en el 2018 como el Año Europeo del Patrimonio Cultural. El objetivo de esa iniciativa era animar a un público más amplio a descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural europeo. Hay que destacar que este vínculo entre el patrimonio cultural y el turismo fue reconocido a partir de los años 70 con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural establecida por la UNESCO, con la finalidad de atender el riesgo del deterioro del patrimonio a nivel mundial y proponer su conservación, el reconocimiento y también la valorización. Hay 1000 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, de los cuales 802 son culturales, 197 naturales y 32 mixtos, localizados en más de 160 países, en donde Italia, China y España figuran como los destinos más importantes. Cabe destacar que hoy por hoy la cultura se ha convertido en un importante catalizador del turismo y el concepto de recurso cultural, antes relacionado exclusivamente con el patrimonio histórico artístico, actualmente engloba también elementos inmateriales como las tradiciones locales, las técnicas agrícolas y la gastronomía. Cabe destacar que el turismo cultural muchas veces es la mejor manera de viajar y conocer el mundo. La UNESCO desarrolló en los años 70, como decíamos, la Convención sobre Patrimonio Cultural y Natural. A diferencia del turismo de sol y playa, cuya motivación principal es el descanso, el turismo cultural persigue básicamente un objetivo, que es conocer el más amplio sentido de la palabra, conocer la historia, el arte y las personas de un lugar, saborear su comida, descubrir sus costumbres y disfrutar en primera persona de una forma diferente de ver el mundo. ¿Qué es el turismo cultural? Es una de las preguntas fundamentales. ¿Qué impactos tiene? ¿Qué beneficios?
Pero aunque el turismo de una forma u otra siempre ha estado vinculado en ese conocer, lo cierto es que a partir de los años 70, cuando la UNESCO desarrolla la Convención sobre el Patrimonio Cultural Natural y se propone conservarlo y promocionarlo, el turismo cultural empieza a experimentar un gran auge en todo el mundo, pero especialmente en Europa. De hecho, actualmente hay 1.120 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad y la mayoría de ellos están distribuidos en 3 países europeos. Italia tiene 55, China 55 también y España, también país europeo obviamente, 48. 2 de ellos, como lo decíamos, son del viejo continente. La cultura es uno de los motores del crecimiento del turismo, lo decía hace apenas un año el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, y durante la tercera conferencia sobre el turismo organizado por la OMT y la UNESCO también fueron los puntos más sobresalientes. Un dato que constata esto es que según la OMT, el turismo cultural en el mundo representa actualmente el 37% del total del sector. Beneficios, muchos. Inmateriales como la preservación del patrimonio cultural y artístico, la prosperidad de lugares que no son destinos turísticos tradicionales o establecimientos también de lazos entre distintas culturas y materiales. Por eso también es importante conocer y destacar los distintos tipos de turismo cultural. Vamos a hablar justamente porque es tan amplio como la propia cultura y en él cabe prácticamente cualquier actividad que tenga que ver o sea seña de identidad de un país, zona, ciudad o pueblo. Entre ellos hablamos del arte, del cine, de la lengua, del deporte, de la religión, de la arquitectura, gastronomía, naturaleza y cualquier tipo de folclore. Pero quiero mencionar en este caso porque hay otros tipos de turismo cultural mucho menos convencionales y algunos casos muy alternativos. Por ejemplo, el denominado turismo funerario, que tiene mucho menos morbo de lo que uno cabría imaginar. Por ejemplo, la necrópolis, como las de París o Londres o la del Recoleta en Buenos Aires, son de los más visitados por los turistas por su historia y belleza. También hay un tipo de turismo para fans de la saga del Señor de los Anillos, donde las actividades incluyen visitas a los lugares que fueron escenario, la mayoría de ellos en Nueva Zelanda. Está también el turismo de guerra, que recorre lugares que fueron testigos de históricas batallas. El turismo ufológico, que visita lugares conocidos por el avistamiento de ovnis. El turismo espectral, te adentra en bosques y casas que consideran encantadas, entre otros. Y por último de este informe vamos a destacar las 10 ciudades con mayor patrimonio turístico. Entre ellas, en primer lugar, se encuentra Ámsterdam con 96 teatros, 81 museos, 54 galerías de arte. En segundo lugar tenemos a Dublín con 127 teatros, 57 museos. Lo sigue Praga en Portugal. En cuarto lugar se ubica Miami con 72 teatros, 18 museos. Quinta ubicación para París, sexta para Barcelona, séptima para Milán, octavo lugar para Roma, noveno lugar para Viena y en décimo lugar Londres. Y ahí un poco marcábamos, como decía Augusto, la ubicación de Italia y España y China como de los lugares con mayor cantidad de patrimonios culturales y que por supuesto fomentan y atraen a los turistas de distintas partes del mundo. Me parece sin duda alguna un tipo de turismo, como lo mencionábamos, que te permite ver el mundo de otra manera, que te permite conocer de otra forma la manera de viajar y por supuesto de ver las cosas, Augusto. Totalmente, por eso los números lo avalan y nosotros queríamos en este informe adentrarnos un poco más en la historia y de lo importante que es hoy tener un patrimonio cultural para que el turismo siga creciendo en cualquier lugar del mundo.